Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Esto es Ingrávida, Territorio de Escrituras, y yo soy Angélica Mancilla para darles la bienvenida a una transmisión más, a un episodio más a través de Violeta Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México por el 106.1 de FM y también a través de internet por violetaradio.org. Muchas gracias a quienes están sumando esta transmisión, a quienes nos estarán acompañando, a quienes siguen y comparten el trabajo que hacemos desde acá. El día de hoy tendremos a una escritora que combina su profesión como psicóloga con la escritura y estaremos hablando de una de sus obras que pues resulta muy interesante a partir de esta combinación. Y bueno, ya saben que antes de presentarles a nuestras invitadas, a nuestra invitada de esta mañana, pues les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales para que se enteren pues del todo el trabajo que realizamos, tanto de Ingrávida como de CIMAC como de Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como @ingrávida_escrituras a Ingrávida, a CIMAC en Facebook como Prensa CIMAC y CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACfoto y en X como @Prensa CIMAC. Y a Violeta Radio en Facebook así como Violeta Radio, en Instagram como @Violeta Radio_106.1 FM y en X como @Violeta Radio_FM. También, si prefieren, pueden comunicarse vía teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71. Y bueno, se los repito, es el 55 60 60 55 71. Ya saben, estaremos muy gustosas de recibir sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. También les recuerdo que pueden escuchar nuestros episodios pasados en distintas plataformas. Nos encuentran como Ingrávida en iTunes, en iVoox y en Spotify. Pero también pueden encontrarnos como CIMAC Radio en Spotify y en SoundCloud. Entonces pues tienen muchas opciones para ir a escuchar los episodios pasados si es que se los perdieron, o también si quieren volver a escuchar a las escritoras que nos han compartido un poco de ellas, de sus obras, de sus perspectivas sobre la escritura y la creación. Y bueno, hoy justamente no será la excepción, tendremos un episodio muy interesante. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Rosario Castillo Centeno, quien estudió psicología en la Benemérita Universidad de Puebla. También estudió la maestría en Ciencias del Lenguaje en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Es parte de la antología Cuento Breve de Roc Parménides García Saldaña de 2018 y es autora del libro El gato en el umbral, un relato largo de corte fantástico que aborda un accidente no esclarecido, y justo estaremos hablando de este libro. Además, también Rosario ha publicado en algunos otros espacios como Especulativas. Actualmente trabaja como psicóloga en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. y General Rafael Moreno Valle. Y bueno, es un gusto que Rosario esté acá. Bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a Ingrávida, Territorio de Escrituras. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Rosario. Y bueno, primero decir que me gustó mucho tu libro y que agradezco a Raquel Hoyos por habérmelo compartido y pues de alguna manera
que fue ella también quien propició este encuentro. Y para iniciar esta conversación, pues me gustaría preguntarte, tomando en cuenta de que como ya te presentaba ahorita que eres psicóloga, pues cómo se dio tu encuentro con la escritura, porque si bien no es que estudiar literatura sea una condicionante para que pues se pueda desarrollar este deseo por la escritura, sí me gustaría saber cómo se dio este proceso. Sí, bueno, la verdad es que antes de escribir siempre me ha gustado leer, ¿no? Y pues desde chiquita. Y algo que siempre quise fue, pues eso, ¿no? Como plasmar algunas ideas o algunos pensamientos. Disfrutaba mucho leyendo y siempre he disfrutado mucho escribiendo también. Entonces, acabando la licenciatura en psicología, me animé a estudiar un poquito de literatura, como para estructurar, ¿no? Lo poquito que ya sabía o las lecturas que ya había yo hecho. Y ya, o sea, realmente pues fue así como, digo, pues yo creo que empecé escribiendo cosas cuentitos o cartas, ¿no? Para mis amigos o gente que conozco. Y a partir de ahí, pues siempre he tenido como esa comezón. No es algo que tenga mucho tiempo de hacer, desafortunadamente, o no le puedo dedicar el tiempo que quisiera, pero pues me hace muy feliz, ¿no? Entonces ha sido algo que me ha acompañado desde siempre, te digo, no es algo desde chavita, y pues que siempre me ha gustado mucho hacer, pero bueno, es de las primeras veces que lo hago de manera formal, ¿no? Y bueno, y además es una edición muy bonita. Ya hablaremos acerca del libro, del formato físico, pero ahora justo, bueno, ahora que dices que ya como de manera más formal, pues fue con este libro El gato en el umbral, que además es una historia muy interesante, un cuento largo o quizá una novela breve. Es una discusión que no vamos a definir en este momento, pero que al final es un relato más o menos extenso, que realmente no podríamos nombrarlo como un cuento breve. Y bueno, tiene algunas características que podemos ubicar también dentro del género fantástico. Pero antes de preguntarte sobre eso, preguntarte cuál fue el origen de esta historia y cómo es que surgió, cómo es que nació en ti esa cosquillita de contar esta historia. Bueno, hace tiempo una amiga me invitó a participar en una convocatoria, pero esa convocatoria tenía una fecha muy cercana. Yo ya tenía como algunas notas de cuentos o de historias que quería yo contar. Y pues fue como ponerme una fecha. Y empecé a armar, ¿no? Historias que ya tenía, pues para cumplir con esa convocatoria que me interesaba mucho. Al final de cuentas no se pudo hacer esa convocatoria, pero se logró esta historia, ¿no? Este texto. Entonces, empiezo a pensar en el momento en que lo escribo de, bueno, realmente qué es lo que podría yo contar que yo supiera. Siempre he tenido como la situación de que de pronto para que algo pueda ser creíble, tal vez por mi propia inexperiencia como escritora, es tratar de que sea algo que yo haya pasado, vivido o visto, ¿no? A lo mejor después podré tener esta maestría como para describir algo que no conozco, pero ahorita eso fue lo que tomé a mano, ¿no? Y pues experiencias que conozco y que a lo mejor no me han tocado vivir a mí en primera persona, pero sí de alguna forma, pues más o menos cercana, ¿no? Entonces, pues la decisión de hablar un poco como de entornos pues de mi casa, partes de ahí están escritas, son mi casa o la casa de una de mis tías, las personas que están ahí, a veces hago referencia a gente que sí conozco, que es de la vida real. Insisto, ¿no? A lo mejor es como una primera etapa y pues pertenece mucho al tema de que pues me recargo mucho en las cosas que sí sé o que sí he vivido, pues para poder narrarlo de manera creíble, ¿no? Y que no haya cosas, o no haya cabos sueltos. Pero así nació esta idea, porque además el objetivo, digamos, de este tipo de textos, en un inicio, era hablar o referirnos a la esperanza, o referirnos como a
pues a un género, un texto, a una manera de escribir que diera alguna sensación de bienestar, ¿no? Entonces, obviamente, pues no soy psicóloga o estudié psicología, pero no me dedico a escribir como tal sobre mi profesión, pero pues bueno, nació en ese entendido, ¿no? Como de tratar de narrar algo que diera algún tipo de contento. ¿No? Antes, algunos cuentos terminados que tengo que están ahí en el tintero, pues tienen que ver más con el otro tipo de géneros, como el terror, que es algo que disfruto mucho también escribir y leer. Pero bueno, este es diferente por lo mismo, ¿no? Y por eso también era un reto, porque era tratar pues de hablar de algo que a lo mejor me es fácil en otros contextos, pero pues no en los textos literarios. Pues te salió bastante bien, ¿no? O sea, pienso que muchas de las escrituras que surgen, pues se piensan como para estas convocatorias que tú dices. A veces por la dinámica de la vida es complicado pues terminarlas a tiempo, pero pues ahí luego encuentran su espacio en este mundo, y así sucedió con este libro. Y me encanta que digas que de alguna manera están como inspirados algunos personajes en personas que conoces, en tu casa o en las casas que has transitado, porque justamente uno de los aspectos que más me gustó de tu cuento, bueno, de tu libro, es que hay un ambiente cotidiano y familiar, ¿no? O sea, yo hasta cierto punto me parece que me podía identificar, ¿no? En esos desayunos, por ejemplo, ¿no? Estas imágenes que se me quedan muy, muy grabadas sobre el mantel, sobre los frascos que se reutilizan, ¿no? Y bueno, preguntarte, más allá de la historia, que ahorita regreso a la historia, pero ¿te parece que es importante crear historias que nos sean familiares, en las que justamente quienes leemos nos podamos reflejar? Lo menciono porque pues me parece que justo tú pusiste una especial atención en las descripciones que haces de esa casa que habita tu personaje, el personaje al que le sucede esta historia, que es Cristian. Sí, es que yo creo que hay veces en que disfrutamos, bueno, yo hablo de mi experiencia, insisto, ¿no? Como lectora, pero hay veces en que lo que se disfruta es precisamente esa familiaridad. Generalmente, por ejemplo, otros géneros, ¿no? Como ciencia ficción, o buscamos otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de experiencia, ¿verdad? Algo que nos mueva de otra forma. Y yo sí creo que algo o sea, si se va a contar una historia como esta, en donde pasan cosas, digamos, pues que son fuertes, pero que pertenecen a lo que estamos expuestos todos, o sea, lo que le pasa al personaje, pues es algo que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, pues la idea es darle como esta sensación de familiaridad. Y bueno, ya en el rollo de intentar darle como un rollo más fantástico, estas explicaciones alternas, ¿no? Que están sugeridas en la historia, pero bueno, o sea, el hacerlo de esta forma tan, pues como dices, tan familiar, pues es parte de la sensación, o sea, parte de la textura de la lectura. Y precisamente esa era la intención, o sea, que uno pueda identificarse con los lugares. Digo, obviamente, pues sí, o sea, no sé, o sea, a lo mejor una persona que no ha vivido en ese tipo de casa, que a lo mejor vive en otro tipo de lugar, pues no lo va a encontrar tan familiar, ¿no? Pero bueno, pues el chiste es que pueda uno mirar eso y encontrar ahí algo diferente, o verlo de otra forma, esa mesa tan que ve uno todos los días, ¿no? Y para mí era importante en este en particular, como dejar muy bien descrito el ambiente y todo lo que rodea lo que sucede con los personajes. Y además hasta cierto punto pienso que se vuelve como, aunque es una situación o un retrato de un momento cotidiano, es decir, que pues se repite en el tiempo constantemente estos desayunos, que hay una conversación pareciera como principal y de repente está como atravesada por preguntas como de ¿y dónde está tal cosa?
pues me parece que se vuelve como entrañable, ¿no? Como que de alguna manera bueno, a mí me hizo sentir, lo digo ya como lectora, como valorando esos momentos, ¿no? Como como volver a mirar, ¿no? Y pues a mí me gustó esa parte. Y justo sobre la historia, que también, como ya decíamos, es una historia pues bastante fuerte. A mí podría decir que metafóricamente pues habla como de las pérdidas, de los duelos, de cómo continuar viviendo con estas pérdidas, ¿no? Cómo se reconfigura el habitar en el mundo, pero lo haces a partir de elementos fantásticos. Entonces, preguntarte si crees justamente que este género fantástico te permitió abordar este asunto que es complejo de decir, y crees que la literatura pues justamente nos permite metaforizar eso que sucede en la cotidianidad como una manera justamente de ir desenredando pues todo esto que sentimos. Sí, porque creo que lo bonito de tanto de leer como de escribir es precisamente eso, ¿no? Que se puede generar lo que uno quiera. Y una historia así, bueno, obviamente pues sí, así como me recargo en mi casa, pues también en mi trabajo, ¿no? Y parte de lo que yo miro todos los días tiene que ver con lo que está narrado en esta historia. Y yo creo que narrarlo desde otro punto de vista, a lo mejor contando la triste historia, ¿no? O la tragedia que hay detrás, o como lo hacen los periódicos, ¿no? Como nota amarillista, es otro tono diferente, ¿no? El darle esta cotidianidad, porque además, honestamente, y ese ya es como mi muy particular punto de vista, yo creo que cuando nos pasan cosas muy peculiares, muy raras, o sea, hay gente, ¿no? Que tiene vidas así, que tiene vidas que de pronto pues hasta parecen sacadas de una novela, ¿no? Pero la realidad o en la vida real, a la gente que nos pasan cosas difíciles, pues somos personas que no tenemos estas grandes historias, ¿no? O sea, que son precisamente como Cristian, que un día de pronto le sucede algo y nada más, ¿no? Y su vida da un giro dramático total, pero antes era una vida y era una vida como la de todos. Y creo que eso, lo que permite este tipo de narración, lo que permite es sostener esa historia y que no sienta uno como que pues esta sensación como de nota roja, ¿no? Y permite o da juego, o a lo mejor podría hacerse de otra manera también, o sea, no, sino simplemente da juego para poder contar algo que llega, que toca, pero que va enfocado hacia otro lugar, ¿no? O sea, que va enfocado hacia lo que pasó después, precisamente, ¿no? De una pérdida, de algo que se lastima, de algo que cambia totalmente y que no va a volver a ser igual. Entonces, cuando algo así nos sucede, ya sea en una relación de pareja, ya sea en un trabajo, ¿no? En las reacciones que tenemos todos cuando perdemos algo, inclusive un objeto querido, ¿no? No solamente algo muy grande, sino también un objeto querido, este duelo, este vacío que se siente. Lo importante es pues, precisamente qué hacemos después, ¿no? Y para mí ese era el objetivo, o sea, lo que pasaba después de esta pérdida y qué hacía este personaje, ¿no? Bueno, una de las características de este personaje es que se llama Cristian, precisamente porque no tiene una indicación de si es hombre o mujer, ¿no? En el texto, como marcador lingüístico, no hay un él o un ella, ¿no? Entonces, bueno, de las personas que lo han leído, hay quien asegura y jura y perjura que es un hombre y hay quien jura y perjura que es una mujer. Y eso es también a propósito, ¿no? Como para buscar una forma de adentrarse en el texto sin sentirse también como demasiado triste por el personaje, ¿no? O sea, encontrar una empatía, encontrar un acercamiento, pero no verla como una víctima o como aún ni siquiera como una sobreviviente, ¿no? Sino como algo que busca y que encuentra un camino diferente después de lo que vive. Sí, justo estaba pensando en eso, ¿no? Que Cristian bueno, en la historia nunca dices un ella o un él, y que además la estructura me parece muy interesante, ¿no? Porque pareciera pues como si te lo estuviera contando a ti,
luego te das cuenta pues que está conversándolo con esta otra personaje. Entonces claro que puede dar pie a que sea un hombre o sea un personaje femenino, un personaje masculino. Y ahora que mencionas esto, preguntarte si fue difícil como no poner estos marcadores que indicaran pues el género del personaje. Pues realmente es cuestión, yo creo, nada más de pensarlo así. Yo me acuerdo, por ahí hay una frase, ahorita no recuerdo la página, pero hay una frase en donde hablaba de que el personaje que ponía las manos en sus caderas, ¿no? Y recuerdo que cuando me hicieron favor de echarle ojito para editarlo, el editor me decía, ¿no? Que las caderas era un término como muy femenino. O sea, hay que buscar algo como más neutro, ¿no? O sea, en todo caso, pues que nada más escribir la mano, buscar la posición del brazo. Y ahí entendí, de hecho, esto, ¿no? O sea, el que sí hay una manera, digamos, de narrar en la que pues no se haga precisamente alusión, o que no sea importante, ¿no? O sea, que pierda importancia y se diluya un poco, precisamente buscando como esa implicación o esa complicidad con quien lo lee. Entonces no, o sea, realmente, o sea, pues sí, fue algo en lo que puse como mucho cuidado, o sea, fui muy cuidadosa de no ocupar nada que sugiriera, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues que siguiera siendo entendible, ¿no? Que fuera coherente, que fuera congruente el texto. Y bueno, para mi gusto, como lectora, digamos, pues es de las cosas de las que me siento más orgullosa de este texto, ¿no? Tanto del tono, que para mí creo que fue correcto, como de esto, ¿no? De lograr que un personaje pues no pudiera leerse necesariamente desde un género o el otro, sino que dependiendo del lector, pues va cambiando la impresión, ¿no? Sí, a mí me pasaba que a veces justamente pensaba que era un hombre y a veces pensaba que era una mujer. Justo pienso que cuando pensaba que era una mujer, pues como cuando ponía atención como en las flores, en estos aspectos como de la naturaleza propia. Quizá también fue así porque se manifestaron pues mis prejuicios, mis concepciones sobre cómo nos configuramos las personas. Pero claro que pienso también que sí ha sido un gran acierto, que lo lograste muy bien, Rosario, porque nos haces preguntarnos en distintos momentos si el personaje es un hombre, si es una mujer, pero al final de cuentas, pues con esta explicación que también nos estás dando, pues de alguna manera no era relevante saber si el personaje es un hombre o una mujer, porque sino más bien cómo ese accidente que resulta tan atroz, porque pues le ha sido arrebatado algo a ese personaje, pues lo interesante es cómo reaprende a vivir, y pues eso no tiene que ver exactamente con que si se trata de un hombre o de una mujer, ¿no? Porque eso le pasa o nos pasa a todas las personas. Y bueno, aún tenemos más que conversar e invitar a Rosario a compartir la lectura de algún fragmento de su obra, pero antes quiero que nos acompañen a escuchar una canción y regresamos en unos minutos. No se vayan, estamos en Ingrávida, territorio de escrituras. Street
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de regreso en Ingrávida, Territorio de Escrituras, a través de Violeta Radio por el 106.1 de la frecuencia modulada en la Ciudad de México, pero también por internet a través de violetaradio.org. Espero que hayan disfrutado este corte musical. Escuchamos Live in Mono de Mono y bueno, como saben, yo soy Angélica Mancilla y en cada episodio estoy acompañada de una escritora. En esta ocasión estoy al lado de Rosario Castillo Centeno, quien nos acompaña desde Puebla y hemos estado conversando justamente sobre su libro Un gato en el umbral, pero también sobre todo aquello que rodea esta historia, al personaje Cristian, que él o la personaje Cristian, no sabemos, justo desde lo que hablábamos antes de ir al corte, pues se enfrenta a un accidente que resulta un tanto extraño. Y bueno, Rosario, me gustaría preguntarte, aunque ya nos mencionabas eso ahorita, bueno, en las preguntas anteriores, pero quisiera hacerlo de manera más directa, es si tú crees que justamente, ¿no?, tu profesión, a lo que te dedicas como psicóloga, pues te ayuda de alguna manera o nutre pues toda tu escritura, ¿no? Decías que pues esta obra revisada que publicaste en Especulativas también, y ahora que decías que tienes otros textos ahí guardados, pues preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo, si crees que tu profesión como psicóloga nutre esta parte de tu escritura? Sí, lo que pasa es que para mí, bueno, la psicología ha sido todo un camino a recorrer. Primero la estudié, pues como todos estudiamos una carrera y elegimos una carrera, simplemente una sobre otra, ¿no? Así yo recuerdo mucho estar sentada y decir, bueno, pues comunicación o psicología, ¿verdad? Y pues bueno, comunicación porque siempre me ha gustado hablar, y psicología porque siempre me ha gustado escuchar y enterarme de las historias, ¿no? Entonces, digo, esa fue básicamente, o sea, no es necesario adornar mucho mi elección profesional, porque realmente no lo había, ¿no? En ese momento no había una situación de entender, ¿no?, que esta profesión es una profesión de servicio. Eso llegó muchos años después. Y ha sido todo un camino por eso, porque al principio, pues yo lo veía como, pues no sé, o sea, de hecho, mientras estudiaba yo quería irme hacia organizacional y trabajar en empresa, hasta que eso me hizo crisis, ¿no? De pronto el pensar lo que hace un psicólogo en una empresa, pues no me acabó de llenar, y no en otro sentido, sino en la cuestión ética y profesional no hubiera sido yo feliz, ¿no? Y al empezar con la clínica, desde siempre y desde el inicio siempre he tenido paciente difícil, ¿no? Por alguna razón que hasta ahorita a mis 45 empiezo más o menos a vislumbrar, pues me ha tocado este lugar, ¿no? Y escuchar y estar presente a lo mejor en cosas que a lo mejor, bueno, pues a eso vine, y no tanto por sentir que yo influyo o ayudo, no, sino simplemente por estar, ¿no?, como un testigo. Y bueno, ahorita mi trabajo es como psicóloga hospitalaria, que es diferente, o sea, no es propiamente una psicoterapia como tal, porque a pesar de que tengo un par de pacientes en consulta externa, pues mi trabajo es especialmente en el hospital, ¿no? O sea, con los pacientes hospitalizados. Entonces, generalmente, bueno, es intervención en crisis, es como el ayudar a la persona a sobrevivir o a sobrellevar los días que pasa internada en un hospital. Entonces, insisto, ¿no? Ese es el tipo de cosas precisamente que a todos nos pueden suceder, ¿no? Ninguno estamos exentos de algo así. Y eso es lo que a mí me toca.
Entonces, eso que los llevo haciendo ya voy para 6 años ahí, ha modelado, me ha cambiado mucho la visión, ¿no? Y sobre todo en lo particular, porque pues tenemos mucho contacto con personas que van a morir o con familiares que están acompañando a alguien que va a morir. Y eso también a mí me ha tocado de una forma pues muy profunda, me ha movido mucho y me ha hecho entender cosas a fuerza, digamos, incluso sobre mi propia vida o sobre mi propia muerte, ¿no? Empecé un camino pues para tratar de comprender o de entender, aunque sea no para entender la muerte, sino para entender a los que mueren, ¿no? Y a los que se quedan aquí. O sea, y todo eso, pues bueno, obviamente influye, ¿no? En la forma en que uno ve, por ejemplo, a sus personajes, o yo pienso eso. También influye en la forma en la que uno termina sus historias o les da todo lo cual tono, ¿no? Yo me acuerdo hace años, sobre todo cuando estaba muy joven, pues todos mis personajes y mis historias tenían que ver con historias de amor, ¿no? O sea, era el noviazgo que yo quería tener a los 18, o sea, era lo que yo escribía, o sea, y era el terminar, como, ay, sí, vivieron felices para siempre. Pues sí, porque era a lo mejor el deseo que yo tenía hace más de 20 años, ¿no? Pero bueno, ahorita las cosas han cambiado mucho en cuanto a mi vida y también influye en eso, ¿no? En cómo se mira un personaje o en qué sería deseable, ¿no? Para que le sucediera o le dejara de suceder. Y sí, entonces tiene que ver mucho, pero más bien por la suerte que he tenido o el camino que he tenido hasta ahorita, de lo que me ha tocado como profesional, de estar cerca, ¿no? Sí, y ahora que lo dices, pues sí, se refleja, ¿no? No sé si consciente o inconscientemente en esta historia de que sí está como llena de pérdidas, pero también de esperanza, como te decías hace un ratito, ¿no? O sea, sí, y eso me gusta, ¿no? A mí porque pienso que este mundo es tan cruel y a veces tan complejo que pues a veces vale la pena leer estas historias, ¿no? De hecho me dejó pensando mucho y pues te agradezco por eso, Rosario. Además, bueno, pensando ya ahora lo que nos compartes como tu labor de psicóloga y pues también pensando cómo la psicología o bueno, mi experiencia con mi propia psicóloga pues ha potenciado mi vida y entonces pues me parece maravilloso, ¿no? El trabajo que hacen a pesar de la complejidad y bueno, pues muchas gracias. Ahora quiero ir a hacerte otra pregunta antes de invitarte a leer un fragmento que tiene que ver con la edición, porque la edición de tu libro es muy bella, pero es como artesanal, ¿no? No son estos tirajes de grandes cantidades de libros, sino pues que tienen un trabajo como más rústico. Entonces me gustaría preguntarte cómo se dio ese proceso de la publicación y justo qué piensas, ¿no? De alguna manera publicar a través como de estos espacios independientes. Sí, es que tuve que tomar la decisión si lo metía a un concurso o si o qué hacía yo con este texto, ¿no? Ya que estaba hecho, dije, bueno, ya está terminado, no alcancé a llegar a la convocatoria, entonces y hubo ahí unos problemitas con la edición y todo, entonces dije, bueno, ya lo tenía yo hecho y la pregunta fue qué hago con él, ¿no? Y lo pensé para concurso y alguien que quiero mucho me dijo, dice, ¿y por qué no te avientas la puntada de hacerlo por tu cuenta? Dice, y así pues bueno, tienes control sobre muchas cosas. Y una de ellas, pues el diseño, ¿no? Este diseño, bueno, me ayudó un diseñador, evidentemente, porque yo soy una papa, pero pues, las decisiones se tomaron así, ¿no? O sea, lo tomamos entre los dos. Y mucho en la colaboración, en cuanto a decir, por ejemplo, los colores, el tipo de papel, etcétera. Obviamente, bueno, lo veo y digo, ay, esta frase está como muy arriba y tendría que haber estado más abajo y el número de página más tan chueco, o sea, pues claro que tiene como situaciones así, pero pues yo lo quiero mucho, ¿no? Porque pues sí, decidir si
se ponían si los capítulos llevaban nombre o llevaban números y etcétera, etcétera, pues bueno, todo fue tanto entre el editor y yo, ¿no? Y el diseñador. Entonces fue una experiencia muy bonita, que sí me gustaría repetir, y además sí creo con sinceridad que, bueno, o sea, está padre que haya libros que se distribuyan, ¿no? En muchos lugares y que lleguen a muchas personas en ese sentido, pero también está padre que haya libros en donde uno tiene un poquito más de libertad, ¿no? Y bueno, aquí encontré la manera también porque tengo una amiga que tiene una imprenta y ella fue la que me ayudó también con todo este proceso. Y bueno, estar eternamente agradecida porque pues me acompañó y me dio opiniones y me dio sugerencias y me ayudó en un tema en el que pues, yo totalmente desconozco. Y me parece bien y va mucho o sea, no es que el estar a favor de este tipo de textos no es estar en contra de lo demás, sino simplemente para mí fue una experiencia como muy rica, porque creo que salirse un poquito del esquema está bien, ¿no? O sea, no siempre hay que no siempre hay como que seguir los caminos usuales. Y además, pues bueno, pues bueno, no es la idea o no es el objetivo el volverme, o sea, no es la figura de la escritora, ¿no? De hecho, pues estoy muy lejos de eso, la verdad. Sino simplemente pues el poder compartir esto, que para mí es como pues una parte de mí todavía. A lo mejor hay otros escritores que no lo ven tan personal, yo sí, pero pues esto para mí es como escribir cartas, ¿no? Entonces como que simplemente pues ponerle un sobre bonito a la carta y entregárselo a personas que están cerca o personas que aunque no me conozcan, pues puedan leer esto que pues es parte de mí. Entonces para mí fue un proceso así bien bonito por eso, porque pues hubo muchas decisiones y muchas cosas que tuvieron, y nos quedó como muy personal, pues, ¿no? Insisto, es como una carta en el sobre que uno elige, como elegir un regalo, ¿no? Uno escoge algo que piensa que va a gustar o que piensa que va a agradar y que uno también está satisfecha con eso. Entonces, para mí fue algo bien, bien padre, ¿no? Pues además te involucraste muchísimo en todo el proceso, ¿no? Desde, supongo que elegir papel, ¿no? O sea, es que realmente, bueno, para quienes nos escuchan, es un libro pues que se ve que está cuidado, ¿no? Yo creo que desde elegir el material de la portada, bueno, de los forros, los colores, ¿no? El grabado, y bueno, es muy bonito y entonces por supuesto que entiendo esto que dices como una carta y además una carta con mucho amor, ¿no? Y aparte del contenido también, que decía, pues ya es como, pues sí, como una carta de esperanza, ¿no? Quisiera decirlo de esa manera. Y pues ahora sí, Rosario, para quienes nos escuchan, pues invitarte a que nos leas un fragmento de esta historia y pues que de alguna manera invitarles, ¿no? A las y los radioescuchas a que te lean, a que sigan tu trabajo como escritora. Aunque tú dices muy tímidamente que no, pero este ha sido un trabajo, pues es muy valioso en realidad, ¿no? Y es también muy valiente en el sentido de que pues puede inspirar a quienes todavía no se atreven a compartir esos escritos que tienen guardados, pues a ir por el camino de la autoedición. Sí, no, y la verdad es que sí lo recomiendo ampliamente. Ya no importa la etapa en la que uno esté, o sea, digamos, aunque sean los primeros textos o ya sea una persona con mucha experiencia, yo creo que es algo que estaría padre que todos viviéramos en algún momento, ¿no? Que fuera un texto pequeño o una plaqueta, una cosa así. Yo creo que es algo que sí recomiendo ampliamente. Bueno, pues te invito a leer algún fragmento, el que tú quieras. Sí, claro. Bueno, voy a leer del principio. Bueno, es la página 6, es el capítulo 2. Y pues precisamente hablando de esto de la familiaridad, ¿no? Y dice: Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan.
Viene al presente de Cristian una mañana en particular, llena de imágenes en su memoria vívidas y breves. El vaso caliente de leche bronca para el desayuno y el olor del café soluble que su abuelo compraba de vez en cuando. Un frasco de vidrio con una etiqueta grande, colorida, cerrada por una tapa roja y sucia, tan sucia que los dedos se quedaban pegostreados en las pequeñas líneas de plástico en los bordes. Había que chuparlos después disimuladamente para quitarle la sensación a cochambre de la cocina. Del frasco sacaba con una cucharita de plástico blanca esos cristales oscuros que mezclaba con la leche. Recordó también la espuma espesa sobre sus labios, el sabor dulce amargo canela, la sensación fría en los codos y las manos después de acomodar los brazos desnudos sobre el vidrio que cubría la mesa redonda del comedor de su casa. La foto de bodas de sus papás en la pared, la voz ronquita de su abuelo pidiendo un chile de amor para su sopa mientras le tiraba las orillas duras de su tortilla a los dos perros, echados debajo de la mesa. El gato dormido en la mecedora, un animalito suave, panzón y enorme, que cuando estaba despierto paseaba a la orilla de la ventana en alguna especie de trance onírico que impedía que se le subieran las hormigas. Muchas veces Chris tomaba al gato por los hombros y hundía su rostro en la suavidad de su cuello, de su pecho. Le cantaba y lo arrullaba. Sobre ese gato, el Sputnik, Chris me platicó alguna vez que llegó solito. Su papá lo vio escondido, mojado y chiquito, abajo de un arbusto en una noche de mucha lluvia y lo metió a su casa. El nombre Sputnik lo escogió su hermana. Decía que lo había visto en un comercial y le gustó porque siempre se imaginó a su gato volando, paseando en lugares desconocidos del otro lado del cielo. Recordaba entonces Cristian la luz tibia del sol entrando por la ventana, tocando el piso de cerámica que se lavaba muy temprano mientras los niños seguían dormidos y que a esa hora todavía olía ligeramente a la peligrosa combinación de pinol y cloro que se usaba para trapear. El movimiento frenético de su madre en la cocina esa mañana en la que se hacía tarde para el colegio. Su hermana comiendo una naranja partida en triángulo, su papá apurando un plato de chilaquiles rojos con huevo de yema tierna. En su plato la sopa de letras que quedó de un día antes y a la que su abuela le había puesto unas gotas de limón de contrabando, porque su mamá estaba en contra del limón temprano. Te va a arder la panza todo el día, le decía. Las manos de su abuela apachurraban con prisa y escondidas la fruta reseca sobre su sopa. Quitaba primero las semillas con sus uñas partidas en forma de almendrita, manchadas por años de fumar, aunque ya no lo hacía más. Esas manos con el anillo de bodas apretado en el segundo dedo, las pequeñas manchas cafés diseminadas en el dorso con el esmalte rosa, con brillitos escarapelados y a medias. El temblor fino al esconder el limón exprimido y sin jugo debajo de su plato, junto a su tortilla doblada en forma de triángulo. Ya está ahí. Para que se vean incitadas a seguir leyendo, ¿no? Aquí apenas nos está lo que les decía, un ambiente súper familiar, ¿no? Cotidiano y que pues retrato de una mañana, ¿no? En una familia mexicana, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias, Rosario, por esta historia, por compartirla. Ojalá que siga llegando a muchas personas, que más personas quieran leerte. Antes de preguntarte si todavía es posible conseguirlo o dónde más leerte, quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que mencionaba al principio, que fue mi querida Raquel Hoyos, quien de alguna manera generó este encuentro, porque ella fue quien me regaló tu libro y pues se lo agradezco mucho. Y en ese sentido, pues preguntarte sobre las redes de mujeres, pues para generar por un lado espacios donde podamos compartir la escritura pues como de maneras más honestas y cuidadosas, y por otro lado, porque son las mujeres quienes estamos haciendo redes para difundir la obra de otras mujeres. ¿Qué opinas de estos tejidos que se están haciendo y crees que te han ayudado a ti a confiar un poco más quizá en tu escritura y tener la confianza de compartirla? No, hombre, muchísimo. Yo estoy profundamente agradecida, en especial con Raquel, pero también con otras mujeres. Como te decía, ¿no? La persona que tiene la imprenta, pues es amiga mía y pues ella fue la primera, ¿no? Que me dijo, que me leyó y me dijo, no, hombre, deberías de imprimirlo. Y claro, o sea, el acompañamiento que se hace en estas redes que se están tejiendo, pues es importantísimo, ¿no? Y sobre todo para quien se anima a compartir sus letras, ¿no? De primera vez, de segunda vez, pero en primeros pasos, creo que el que alguien nos alumbre el camino es súper valioso, ¿no? Y yo estaré eternamente agradecida contigo, Angie, con Raquel, con mucha gente a la que tengo
a la mano y que, o sea, a la mano me refiero a la que está dispuesta, ¿no? Que abre la puerta, que invita al diálogo, que abre los espacios, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener pues otro tipo de contactos, pero pues no son contactos que de pronto sea tan fácil, ¿no? De llegar. Y yo creo que esa apertura, esa disposición es lo que ayuda también a que pues conozcamos más y leamos más, ¿no? Desde mi punto de vista como lectora también he leído cosas bien bonitas, ¿no? A partir de lo que han compartido otras compañeras y otras redes y otras colectivas, pues que van armando sus textos, ¿no? Y que cada vez y con el tiempo se van poniendo cada vez más interesantes y más variados. Vaya, es una cosa, la verdad, bien padre, ¿no? Y yo creo que algo que ya como opinión personal, yo creo que algo que hemos perdido un poco es esta noción de comunidad. Y es algo que este tipo de experiencias pues se trata de recuperar, ¿no? Precisamente el pertenecer, no solamente por el hecho de tener características similares a otro ser humano, sino simplemente por el hecho de pertenecer a una comunidad, y eso es algo muy bonito y que a mí me llena mucho, ¿no? Y de verdad, desde el fondo de mi corazón, profundamente agradecida por este tipo de espacios y por este tipo de oportunidades, ¿no? Sí, pero además algo que me gustaría decir es que a veces le damos como un lugar pues más en esta jerarquía que tendemos a jerarquizar como las historias, los textos, a las escritoras, etcétera, pues solemos como darle un lugar más privilegiado a estos libros que tienen escritoras de reconocimiento internacional. Pero hay estas historias que realmente incluso pueden transformar la vida de alguien, ¿no? Pueden darle una lucecita en un momento de mucha oscuridad, y que me parece importante que justo podamos ver lo que se hace en diferentes lugares. Claro que invitamos aquí a escritoras que pues tienen una trayectoria mucho más amplia, pero también me parece importante que podamos seguir abriendo espacios a las escritoras que apenas tienen una publicación, pero que tienen un montón de trabajo atrás. Y pues también lo que tú dices, ¿no? Como un montón de acompañamiento pues que termina siendo muy valioso, ¿no? Y para que se den estos encuentros, y seguro se irán dando más. Entonces, muchas gracias, Rosario, por tu tiempo, por haber venido en Grávida. Y pues ya ahora sí, para cerrar, preguntarte si te gustaría agregar algo más, y también si todavía es posible comprar tu libro, adquirir tu libro, o en dónde más podemos leerte, o si tienes algún proyecto de escritura en puerta que podamos esperar. Y el proyecto será para después, todavía no está, hay una novelita por ahí que todavía le faltan algunos detalles y ahí anda, ¿no? La verdad es que es cuestión más de tiempo que de otra cosa. El libro directamente en mi Facebook, estoy como Charo Castillo, y bueno, directamente conmigo no hay ningún problema, nos organizamos. Y tienen mi libro en El Breve Espacio, en el centro, y no recuerdo ahorita dónde. Bueno, es que estaba en una cafetería, pero ya no está, ya no tienen ejemplares. Entonces yo creo que lo más sencillo sería directamente conmigo, y para que lo pudiera enviar, o sea, si hay manera de enviarlo también por correo o por estafeta, bueno, este tipo de mensajería, y con muchísimo gusto. ¿El Breve Espacio está en Puebla? Ajá, está ahí en no recuerdo la dirección, así se llama, es un bar, pero que últimamente tiene un tiempo que ha fungido como centro cultural. Uh-huh. Y ahí dejé varios ejemplares, y generalmente ahí se puede encontrar. Está en el centro, cerca del Hotel Aristos, como unas cuadras del Zócalo, ¿no? De la ciudad de Puebla. Pero si no, pues directamente conmigo. Sí, pues de todas maneras también, si quieren escribirnos directamente en Grávida, y pues ya les vamos pasando tu contacto, tu Facebook, Rosario. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirte, por hablarnos un poco más de todo esto que rodea tu libro, y bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad profundamente agradecida. Muchas gracias a Charo, a Rosario Castillo Centeno por compartirnos de ella, de su obra. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Como decía, me parece muy importante que podamos compartir
este espacio con mujeres escritoras, con trayectorias amplias y con trayectorias que están iniciando en el terreno de la escritura, porque todas las experiencias suman y así no generalizamos cómo se vive justamente este tránsito por la literatura, ¿no? Depende de muchas condiciones, de muchos aspectos. Y bueno, Rosario tiene una amplia trayectoria en la psicología y también ahora en la escritura está iniciando su carrera y la ha iniciado con este libro que es una gran historia, Un gato en el umbral. Ojalá se animen a leerla, síganla en sus redes sociales, soliciten su libro. Si están en Puebla pueden encontrar distintos puntos donde conseguir el libro. Y bueno, como decíamos, esta obra aborda la pérdida, pero también la esperanza. Y además es una historia ubicada dentro del género fantástico. Así que nos incita a seguir esta lectura. Entonces no se la pierdan. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Sigan en Violeta Radio. Viene Análisis Feminista. Y también escuchen toda la programación. También pueden escuchar las repeticiones en algunas plataformas, ya lo decíamos, de este y de distintos programas transmitidos por acá. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana con una escritora más para seguir transitando este territorio de escrituras. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.